¿Qué es lo que tiene que hacer la familia cuando hay un enfermo depresivo? Es decir, vamos a hablar del manejo del enfermo depresivo. Esto es una charla que dimos hace unas 3 semanas así en la Asociación de Familiares de Enfermos Psiquiátricos, que estuvo interesante, sobre todo estuvo interesante al final el coloquio, donde se hicieron muchas preguntas y yo me quedé un poco con la cantinela que quizás sería interesante todas esas cosas que hablamos allí, hablarlas, porque en aquella reunión había poca gente y quizá mucha gente le interesa saber qué es lo que tiene que hacer ante una depresión, cuando un familiar se presenta con una depresión. Yo me anticipo a lo que no hay que hacer, que el doctor López Rodríguez nos lo ha dicho unas 500.000 veces. Lo que no hay que hacer es decir aquello de no, anímate, date un paseíto y un poco de música. Eso es mortal. Es una de las cosas que diremos. Naturalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un enfermo depresivo al lado? Bueno, pues lo primero, vamos a hacer una pequeña pincelada, de esto no vamos a hablar, pero evidentemente la mejor forma de ayudar a alguien es conocer qué es lo que le pasa. Naturalmente, repito, hoy no vamos a hablar de la depresión, ya hemos hablado muchas veces, algún día a lo mejor daremos otro punto de vista, más cosas, pero no vamos a hablar. Pero sí quiero recordar un dato. Todo el mundo cree que sabe lo que es una depresión. Todo el mundo, mucha gente confunde la depresión con una depre, con estar un poco triste, con estar un poquito decaído por alguna cosa. Yo recuerdo hace muchos años que cuando yo vivía en Cartagena, el jefe que yo tenía del hospital, que era un hombre, un psiquiatra bueno, estos grises, pero yo me he encontrado pocos psiquiatras que supieran más de psiquiatría que aquel hombre. Y siempre nos contaba a los que estábamos allí empezando una cosa, nos decía, fijaros que nadie discute con un cardiólogo, nadie discute con un oftalmólogo, pero que con un psiquiatra sí. Todo el mundo sabe lo que es una depresión, todo el mundo sabe cómo se cura y todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Naturalmente, si tú tienes un infarto, no se te ocurre decirle al cardiólogo qué es lo que hay que hacer, pero sí se discute con alguien sobre lo que es una depresión. Y esto es una cosa importante que los psiquiatras y los pacientes, sobre todo con una depresión, tienen que sufrir en sus carnes. El que todo el mundo sabe lo que es eso y todo el mundo da consejos sobre lo que se debe hacer. Y lo primero que tienen que tener en cuenta es que la depresión es una enfermedad terrible, no es una depre, es una enfermedad que impregna la vida del sujeto, ya lo he dicho alguna vez, que le quita la voluntad, pierde el gusto por la vida y por la capacidad de sentir placer, solo quiere escapar y desea continuamente, incluso se plantea sentimientos de huida tan tremendas como los intentos autolíticos, los intentos de suicidio. Es decir, es una enfermedad importante, no es una tontería. No es eso, bueno, tiene una depre, ya se le quitará, pon de tu parte un poquito. Eso no es una enfermedad muy importante. Ese es el primer concepto. Y el segundo concepto que a mí me interesaría decir, que lo comentaba ahora hace un momentito con alguien aquí en el estudio, es el concepto de cronicidad. Hoy día sabemos que las depresiones importantes es una enfermedad con un concepto crónico, es una enfermedad que si no se trata, que si no se previene la recidiva, va a recaer casi sistemáticamente. Y esto es una cosa que la familia tiene que conocer, porque no es esto de que no, están un poquito que es que en cuanto deja el tratamiento vuelve a recaer. Claro, es que muchas depresiones hay que mantener un tratamiento o hay que mantener una relación continua, el tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, el que sea, porque si no, en un tanto por ciento muy importante va a recaer. Y no es porque esté maltratada, es porque se hacen mal las cosas, generalmente por parte del enfermo y fundamentalmente por parte de la familia. Dicho esos conceptos primeros, vamos a ver qué hace la familia normalmente y qué es lo que debe hacer. Bueno, pues lo primero que quiero decirles es que cuando hay una depresión en casa, cuando alguien de la familia tiene una depresión, pues hay una cierta corriente de simpatía, bueno, de comprensión, le dan ánimos, venga hombre que esto se va a pasar, es decir, que tienen una primera actitud. En general hay algunos que no, porque fundamentalmente, y esto tengo que decir que los hombres aquí tenemos mucha más culpa, las mujeres son mucho más comprensivas que los hombres con las enfermedades. El hombre, cuando un hombre tiene una depresión, normalmente, no estoy generalizando, yo me he encontrado en la consulta de cuando un hombre tiene una depresión, su mujer es mucho más comprensiva, es mucho más empática quiero decir que entiende mucho más que al contrario. Cuando la mujer está deprimida, el hombre es mucho más racional y ayuda mucho menos y es mucho menos comprensivo con lo que pasa. Entonces lo primero es que es una reacción de comprensión, de simpatía, pero esto dura poco porque cuando la depresión se prolonga, y tengo que recordar aquí una cosa que ya he dicho, las depresiones tardan en curarse, no se curan en 3 días, normalmente tardan 3-4 semanas en empezar a mejorar, e incluso las depresiones importantes tardan 6 semanas o incluso más. Entonces la familia empieza a ponerse nerviosa y lo que empieza a decir
al paciente son cosas de estas como, bueno, lo que pasa es que tú no pones nada de tu parte, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer, lo que ha dicho José Luis antes, es animarte, olvidarte, esto son tonterías, y claro, lo que hacen es culpabilizar al paciente. Es decir, cuando empiezan a decirle tú no pones nada de tu parte, están cometiendo un error que en muchos casos, y lo digo por experiencia, puede llevar al enfermo incluso a intentos autolíticos, a intentos de suicidio. ¿Por qué? Pues porque el sentimiento de culpa es uno de los síntomas fundamentales en una depresión. Si la familia, en vez de absorber ese sentimiento de culpa, lo que hace es aumentarle diciendo es que tú tienes que poner más de tu parte, es que no haces nada, es que no quieres curarte, yo les aseguro que he visto más de un intento de suicidio promovido por esta situación familiar, donde le ponen al enfermo, el enfermo se ve culpable y se ve incomprendido por todo el mundo, normalmente excepto por su psiquiatra si es que se lleva bien con él, y es la única válvula de escape que tiene el paciente. Es decir, lo primero que hace la familia es simpatía, pero eso acaba pronto, y luego lo que hace es culpar al paciente, y en muchos casos al médico, esto hablaremos luego, con lo cual están cometiendo un gravísimo error que puede llevar a veces a situaciones irremediables. He dicho irremediables todo junto, ¿eh? No, o sea, no como ese fantástico torero. Como ese fantástico torero. El niño, el sujetador. El niño. Dos palabras. El niño, no sé, ya no sé, porque hace tanto tiempo que afortunadamente no le veo, que ya no sé, ¿sigue toreando? Bueno, toreando no sé si ha toreado alguna vez. Bueno, no, sale a la plaza. Cualquier aficionado a los toros, y ya saben ustedes que yo soy aficionado a los toros. Bueno, impresionante. El segundo concepto importante en el tratamiento es la relación de la familia con el tratamiento farmacológico y con el médico. Y esto es fundamental, y aquí sí que es, yo diría que en esta fase la familia pues tiene un tanto por ciento muy importante en la curación o en la cronificación del trastorno depresivo. ¿Y por qué esto es así? Esto es así porque otro de los síntomas de la depresión, así como les decía antes que uno de los síntomas era la culpabilización, el sentido de la culpa, otro de los síntomas de la depresión es la desesperanza. El paciente depresivo siente que lo suyo no tiene solución, que para qué va a hacer nada, para qué va a ir al médico, para qué va a tomar un tratamiento si eso no tiene cura, si ya no hay nada que hacer. Eso lo piensa la primera depresión, pero la segunda piensa lo mismo. La segunda, después de haberse curado la anterior, cuando uno se lo recuerda le dice no, antes sí tenía cura, ahora ya lo mío, lo de ahora es cuando no hay nada que hacer. Es decir, esa desesperanza es muy importante y por lo tanto el paciente va a rehuir, no quiere ir al médico, no quiere que se haga nada puesto que ya nada tiene solución. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia en este caso? Que es cuando todo el mundo pregunta, oiga, si es que él no quiere hacer nada, ¿qué podemos hacer? Pues cogerle de una oreja y llevarle al médico. Esto es fundamental. Y cuando mucha gente me pregunta ¿qué podemos hacer cuando alguien tiene una depresión en la familia? La contestación, la respuesta siempre es la misma. Es cogerle de la oreja y llevarle al médico. Llevarle al médico para que el médico en relación, en unión a la familia, son los que en ese momento agudo, en esa primera fase, pueden hacer una terapia muy importante. Y una segunda parte, una vez que ya le ha llevado al médico, el médico lo ha visto, tiene una depresión, etcétera, y le instaura un tipo de tratamiento el que el médico crea más conveniente en cada caso. Normalmente en esta fase aguda, lo normal es un tratamiento farmacológico, pues todos los tratamientos psicoterapéuticos, socioterapéuticos vienen en una segunda fase, cuando es una cosa muy importante porque muchas veces se comete el error, desde mi punto de vista, y que me perdonen los psicólogos, los terapeutas que a veces nos están oyendo, que no lo hacen todos naturalmente, pero yo sí he vivido lamentablemente casos que es así. En una depresión, cuando hay un intento, cuando hay ideas autolíticas, lo que hay que hacer es un tratamiento farmacológico y luego hay que hacer cualquier otro tipo de terapia, porque no estamos hablando de psiquiatría, estamos hablando de lógica, y la lógica nos dice que cuando un bosque se quema, lo primero es apagarlo, no es sentarnos a saber por qué se quema, me digo yo. Muy bien. ¿He dicho yo bien? Muy bien, Esto muy agudo. He dicho bien. Estaba incluso en línea con Lao Tse. Es que poco a poco es va mío, entrando. esto es mío. Entonces, es que esto es importante, porque mucha gente te llega a la consulta influenciado a veces por las terapias, que las terapias son importantes. Te llegan y dicen, lo que habrá que saber es qué es lo que le pasa a mi madre, a mi marido, a mi hermano. No, lo que hay que hacer primero es curarle ahora, y luego vamos a sentarnos a ver qué es lo que le pasa, qué es lo que le ha pasado y a prevenir que no le vuelva a pasar.
Porque claro, ¿de qué nos sirve? Como si yo tenía algún caso en concreto que se hayan sentado y ha cogido carrerilla y se tira por la ventana. Cuando una vez, a ver ya cómo sabemos qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces, el tratamiento en esa primera fase, que normalmente, repito, suele ser farmacológico, porque estamos hablando de una depresión importante, no un trastorno de personalidad, no un trastorno reactivo, sino una depresión. Normalmente el tratamiento farmacológico, la familia es fundamental. Por dos razones. Una, porque el paciente está reacio a tomarse un tratamiento que normalmente los primeros días le va a dar efectos secundarios negativos y no le va a curar. Como ya hemos dicho, tarda 2-3 semanas en aparecer los efectos positivos. Entonces aquí la familia es fundamental. Es fundamental para que cuiden que el paciente se tome un tratamiento, que cuiden, que a rajatabla, a veces les digo, bueno, incluso hable usted la boca como los niños pequeños y déselo, es muy importante. Me decía ayer, hoy es domingo, no, antes de ayer, por la tarde me decía la mujer de un paciente que me llamó a la consulta que está muy mal ahora y le digo, tiene usted que darle el tratamiento. Dice, ¿tratarlo como a un niño? Sí. Si es necesario, sí. Porque estamos en una crisis aguda. Y muchas veces lo que hace la familia, lamentablemente, es todo lo contrario. Lamentablemente la familia lo que hace es perjudicar más este tratamiento, porque si uno le manda el tema de las pastillitas, es que te han mandado muchas pastillas, incluso las cuentan, y cometen el error ese de decir, es que este médico es muy malo porque ha mandado 8 pastillas y este médico manda 2. Lo que no sabes es que a lo mejor hoy día con 2 pastillas estamos dando muchísimo más fármaco, incluso con 1. Hay tratamientos que con una sola pastilla damos mucho más fármacos que si diéramos 6, ¿no? Y luego, claro, está el tema del que hablaba antes el doctor Fallos, que se lee en el prospecto y dicen, bueno, es que aquí dice 1 o 2. Yo tengo el viernes, también por la tarde, que tenía consulta y yo le mandé a una paciente un fármaco y a las 2 horas me llama el marido. Y dice, mire, es que me he leído el prospecto y mire, los efectos secundarios... Pero hombre, mire usted, claro, sé perfectamente lo que le he mandado. Si va a un psiquiatra que no sabe, habrá que cambie de psiquiatra. Todos los psiquiatras sabemos, y cualquier médico sabe mucho más que un prospecto, y efectivamente es lo que dice el doctor Fallos, hay un problema de tipo económico detrás de todo eso. Entonces, esa historia que hacen las familias de, bueno, si le mandas 6, tómate la mitad solo, que te da muchos efectos y está medio dormido. Cuidado, eso es peligrosísimo. Repito, en esta primera fase, eso es peligrosísimo. Hay que cumplir el tratamiento tal como lo manda el médico. Y efectivamente los enfermos son en este sentido bastante rebeldes. Hay muchos enfermos que dicen, hombre, es que me duermo, esto no puede ser bueno porque estoy adormilado o tengo menos capacidad de reacción y tal, y efectivamente hay que empujarlo. Y es que en la primera semana, lo repito aquí, yo siempre lo repito en la consulta, pero lo digo aquí hoy, la primera semana los fármacos antidepresivos dan efectos negativos y no positivos. Por eso es muy importante en este momento el apoyo de la familia y el apoyo del médico, También aquí es muy importante que uno pueda estar en contacto con el médico. El tercer concepto que quería decir en este momento es que la relación de la familia con el médico también tiene que ser. Es decir, yo personalmente hay psiquiatras que no opinan así, pero yo respeto la opinión de todo el mundo. Yo creo que la familia tiene que ponerse en contacto cuando quiera ante cualquier situación con el médico para tener una buena relación, que sea un triángulo importante paciente, médico, familia, sobre todo en esta primera etapa. Luego yo creo que ya la relación debe ser entre el médico y el paciente, pero en esta primera etapa debe haber un triángulo, y si ese triángulo funciona, esto es muy importante porque van a solucionar esa crisis de las primeras 10 días, las primeras semanas, los primeros 10 días. Una vez que el paciente va evolucionando, la familia ha hecho esto que yo estoy diciendo y no lo que hacen normalmente, que es prácticamente lo contrario, otro concepto que debe tener en cuenta la familia dice, ¿qué hago? Pues es ser un soporte, ser un apoyo. Si os acordáis, en los primeros programas de esta temporada, vaya por el mes de octubre, noviembre, hablábamos de los diferentes apoyos socialmente que tenemos, que hablábamos de 3 apoyos: el apoyo familiar, el apoyo social, que en este caso es el apoyo profesional, médicos, enfermeras, etcétera, y el apoyo de los amigos, que son los 3 apoyos, es la red de apoyos que tenemos todos para vivir en el mundo, ¿no? Pues en este caso, cuando hay una enfermedad de este tipo, normalmente el apoyo familiar debe ser más importante. Digo normalmente porque en otros casos a veces es el apoyo de algún amigo, el que nos sirve, etcétera, pero el apoyo familiar debe ser muy importante. ¿Y cómo debe ser el apoyo? ¿Cuál debe ser la actitud de la familia ante una enfermedad de este tipo? Bueno, pues el primero simplemente es el afecto, la afectividad, es decir, que el paciente note un ambiente de afecto y de comprensión alrededor, nada más que eso.
Segundo, de esperanza. Insistir que el paciente se siente desesperanzado. Y está perfectamente decirle al paciente una vez y otra que no te preocupes, que esto se cura. Los primeros días tarda, pero se va a curar seguro, que la desesperanza es un síntoma, es decir, darle esperanza continuamente. Y por último... Perdón, déjeme, doctor Robert Rodríguez, introducir un matiz. Efectivamente, tranquilo que esto se cura, ten esperanza, pero no, esto no es nada, que es una frase muy común. Tranquilo, esto se cura, esto se cura. Estamos hablando de que la depresión es una enfermedad seria, ¿sí? Y eso de que es una cosa de nervios, no es nada, que insisto, pese a que muchos compañeros médicos se enfaden conmigo, no estoy generalizando, estoy hablando de los médicos que lo hacen. Eso, esto no es nada, es solo una cosa de nervios, caramba. Está diciendo que no sabe nada de lo que está diciendo. Esto no se preocupe, esto es una cosa nerviosa solo, ¿no? No, esto es cáncer, no es nada, una cosa de células. Que insisto que muchos médicos a veces se molestan, yo no me estoy refiriendo a los que lo hacen, a los pocos que lo hacen, que se den cuenta del grave error que significa eso, ¿no? Entonces, otra cosa que puede hacer que la familia, que debe hacer la familia, es simplemente poner el hombro. Es decir, cuando alguien empieza con esas ideas de ruina, esas ideas depresivas, esas ideas incluso delirantes, pues se debe uno a apoyarle, ponerle el hombro y que llore simplemente, sin más. Sin más. Eso que lo hace la familia, ya todos sabemos que incluso los amigos también, es una cuestión de ¿qué hago yo cuando me cuenta? ¿Qué hago? Nada, oír, sin más. Es decir, ni entrar en el delirio, porque a veces en las depresiones hay delirios de ruina, pues sobre todo en las personas mayores que creen que se están quedando y no tienen dinero para nada, etcétera, pues oírles, no se les puede convencer, porque el delirio va a quitarse cuando se quite la depresión, simplemente oír, poner el hombro. Y por último, cuando el paciente empieza a ir mejorando, que es cuando ya pasa esta primera etapa aguda, y el médico dice, sí, ya debe ir haciendo cosas poco a poco. Entonces debe ir empujándole de menos a más para ir haciendo, en unión con el médico, en esa relación que hablábamos antes con el médico, para ir empujándole y que el paciente vaya despacito recuperando su normalidad y empezando a salir despacito. Por último, ¿qué es cuando la depresión ya se ha mejorado, cuando la depresión ya se ha quitado, qué es lo que tiene que hacer la familia? Que este concepto también es muy importante. Ya está mejorado, el médico dice cuidado, que hay que mantener un tratamiento, y entonces la familia vuelve a insistir, no, si ya estás bien, ¿para qué tomas estas porquerías, no? Este es otro concepto que lo he dicho al principio y me interesa recalcarlo. Sabemos hoy día que las depresiones importantes son depresiones recidivantes, que la depresión es un concepto bastante más crónico del que creíamos. Entonces es muy importante que la familia apoye el tratamiento de mantenimiento, y sea un factor importante en la resolución de esos problemas psicosociales que nos pueden haber llevado a la depresión o nos pueden llevar a prevenir una nueva recaída y no hacer como hacemos normalmente, que es muy español, pero bueno, los españoles tenemos nuestras ventajas. Nuestros inconvenientes es que solo acordarnos de Santa Bárbara cuando llueve. Ustedes recuerdan, cuando truena. Cuando truena. Ustedes recuerdan que yo hablaba la semana pasada desde Alemania, desde el lago Constanza, de un bosquecito precioso. Por eso no se oía bien el teléfono, una pena, porque luego el teléfono se oyó muy bien todo el tiempo, pero es que estaba en medio de un bosque precioso en el lago Constanza. Saben mi afición germánica, y es porque yo estuve una temporada hace 18 años, perfectamente, que son los años exactos que tiene mi hija, trabajando en un hospital alemán. Y la diferencia, lo que yo aprendí fundamentalmente en Alemania, es que el paciente alemán, como es su personalidad, como es su forma de ver la vida, cuando el médico le dice algo, lo cumple. Naturalmente aquí no lo hacemos. Esa individualidad que a veces nos gusta, y a mí me gusta del español, en ciertos casos es negativa, y en este caso es negativa. El paciente tiene que cumplir lo que le dice el médico, que es que normalmente las depresiones recaen y hay que hacer un tratamiento de mantenimiento. Ya acabo resumiendo los 5 conceptos que es lo que tiene que hacer la familia. Primero, conocer. Segundo, la actitud, no culpabilizarlo y sí apoyarle y tener paciencia. Tercero, llevarle al médico y tener una buena relación con el médico para que haya un mantenimiento del tratamiento. Cuarto, apoyar el tratamiento preventivo, y quinto, ser el apoyo que dé afecto, que ponga el hombro y que tenga comprensión. Todo esto es lo que se debe hacer cuando alguien tiene un problema en la familia, una depresión en la familia.